Voto especial 2021. Estados Unidos. La era Biden. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A nombre de todo el equipo de Canal 14, lo invito a que se quede con nosotros. Y bien dicen que no hay plazo que no se cumpla y finalmente llegó este esperado día 20 de enero de 2021, fecha que marca el final de la administración Trump, del turbulento periodo de transición y da paso a la nueva era del presidente Joseph Biden y Kamala Harris, con un buen número de retos por delante en materia de reconstrucción de la unidad nacional, el combate a la pandemia, el reforzamiento de la economía y la erradicación del racismo. Y tras juramentar como presidente número 46 en la historia del país, en su primer discurso como mandatario, el demócrata Joseph Biden llamó a la unidad y aseguró que la democracia ha prevalecido en medio de este ambiente político que se vivió en esa nación tras las elecciones de noviembre y la histórica toma del Capitolio por simpatizantes que reclamaban el fraude en los comicios. Para analizar esta histórica jornada en ese país nos acompañan vía remota Alejandra Sotelo Solís, alcaldesa de National City en San Diego, California, a quien le doy las gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Claudia. Mucho gusto y es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. También está con nosotros a la distancia el doctor David Maciel, profesor emérito de la Universidad UCLA de Los Ángeles, California. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Y a su vez también contamos con la presencia del senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República. Muchas gracias, senador, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Y si me permiten, ya que estamos por comenzar con esta intensa plática en Canal 14, vamos a ver el análisis que bien valdría la pena recordar, parte del primer mensaje de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, en el que hizo un contundente llamado a la unidad. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious. Democracy is fragile. And at this hour, my friends, democracy has prevailed. A rise of political extremism, white supremacy, domestic terrorism that we must confront and we will defeat. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban. Rural versus urban, conservative versus liberal. Whole soul is in this, bringing America together, uniting our people, uniting our nation. And I ask every American to join me in this cause. Muy bien, pues iniciamos esta mesa de discusión, si me permiten, primero con las damas, con la alcaldesa Alejandra. Muchas gracias por su participación nuevamente. Bueno, pues démosle un poco de lectura a esta parte del discurso tan importante, en donde después de los acontecimientos históricos del 6 de enero, llama precisamente a la unidad de la nación. Vimos la celebración con mis hijas, mi esposo, y con lágrimas de escuchar a nuestro presidente hablar de unidad, hablar de luchar en una manera con respeto, a tener esa fe en las ciencias, que COVID-19 es algo de veras. Y más bien que nosotros en los Estados Unidos deberíamos de unirnos para luchar contra los enemigos y a las personas que quieren separar a nuestra democracia. Y les digo a toda la gente de México, soy de tercera generación aquí de National City, pero soy orgullosamente, tengo esas raíces de México, y de tener esos dos points of view para poder ver cómo es tan importante tener esas opiniones y tener esa democracia para poder tener ese pensamiento que vamos a lograr y vamos a sobresalir. Y el presidente Biden al lado de la vicepresidenta, la primera mujer
afroamericano, asiática. Él va a ser nuestro líder, va a ser una persona que nos va pues, a llevar a nueva etapa aquí de los Estados Unidos, y las mujeres vamos a estar allí. Siempre hemos estado allí, pero ya estamos en una posición de liderazgo y así vamos a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias. Senador Vasconcelos, si me permite también retomar un poco de este mensaje, ¿qué opina de la parte en donde dice justamente el presidente Biden terminar con esta guerra no civil que ha dividido los estados en rojos y azules, el país en rojo y azul en esta era Donald Trump que termina el día de hoy? Sí, miren ustedes, yo tengo que empezar haciendo una aclaración respecto de mi participación en este programa esta noche. En primer término, ustedes ya lo acaban de decir, yo presido la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y en esta comisión están representados todos los partidos políticos que están en el Senado de la República. De manera que quiero aclarar muy enfáticamente que todo lo que yo diga aquí lo digo a título personal y no en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, porque para esto último yo tendría que consensuar con los distintos partidos cuál es la posición de la comisión, de manera que hablo a título estrictamente personal. Claro que sí, le agradecemos mucho la aclaración, senador. Lo segundo, igualmente importante para mí, es que yo pertenezco a un partido político en México, el partido Morena, que está hoy en el poder, y tenemos una profunda convicción en el sentido de la importancia de no intervenir en asuntos internos de otras naciones del mundo. De la misma manera que no veríamos con buenos ojos que países extranjeros intervengan en asuntos internos de México. De modo que voy a tratar de que mis comentarios se refieran más bien a cuestiones que yo observo como hechos y no tanto a opiniones en favor de una u otra personalidad política, porque, repito, creemos mucho en la no intervención en asuntos de otros países. Con claro esas sí. dos reservas, pues les expresaré mi punto de vista sobre cuestiones que yo creo que son, que están más allá de la opinión personal y que podemos señalar como hechos. Claro que sí, adelante, bienvenido. Uno de esos hechos es que el presidente Biden, en su discurso de esta mañana, aludió una y otra vez, desde el inicio hasta el final, a la búsqueda de la unidad entre los estadounidenses. Me parece que este fue el tema toral, el tema principal de su discurso, y también creo que es algo sumamente apropiado, sumamente conveniente, porque todos en el mundo entero hemos podido observar a lo largo ya de años que se ha venido creando una atmósfera de mucha confrontación en los Estados Unidos, por la razón que sea, pero pues este ánimo de polarización de la opinión pública creo que es un hecho que todos podemos constatar. Entonces, un llamado a la unidad, a encontrar aquellos puntos en que puedan coincidir la mayor parte de los norteamericanos, incluso en algunos casos todos los norteamericanos, me parece una cosa muy constructiva, muy adecuada al momento actual, y solo puedo expresar el deseo de que el presidente Biden logre este objetivo, ¿verdad? De que se encuentren los puntos de acuerdo en torno a los cuales pueda actuar el nuevo gobierno norteamericano. Muy bien, muchas gracias. Y el doctor David Maciel, en este tema justamente de la unidad, terminan los 4 años de Donald Trump justamente con el mensaje que dice, esto apenas comienza y de alguna u otra manera nos veremos muy pronto. Ya está muy fuerte la información que ya va a formar su propio partido político. Entonces,
Por un lado está Joseph Biden haciendo un llamado a la unidad y a dejar los colores de la bandera, y por el otro lado va a tener de alguna manera un movimiento que esté pujando para llamar al sentido patriótico y a los extremistas, justamente a los que se refería en su discurso esta mañana el mandatario Biden. Pues sí, es más que lógico que el presidente Biden comience su mandato y su primer discurso hablando de la unidad, ya que el país, como todos sabemos, está increíblemente polarizado, porque hay dos visiones, muy claras visiones de qué es lo que debe ser este país, Estados Unidos, y hacia dónde se debe de ir. Y ha predominado en la esfera política de Trump y sus seguidores la visión de un país exclusivo, un país donde reina la supremacía blanca, donde reinaba el privilegio de los de arriba, la exclusión de las minorías, el conflicto racial, y pues el presidente Biden tiene otra visión de lo que debe ser este país, otra visión de que debe ser un país multiétnico, multilingüe, respetuoso de las minorías, respetuoso de la diversidad, y alabar las diversidades que tiene este país y llamar a hacer un clamor al público norteamericano y a la sociedad norteamericana que vuelva a esos principios y a esas ideas de lo que decía desde el principio la Constitución norteamericana, de que todos los seres son iguales, lo cual pues hemos sabido que no ha sido así en la historia norteamericana, y que se agudizó estas diferencias y estos conflictos internos de clase, de raza, en los 4 años de la pesadilla que fue la administración del presidente Trump. Entonces, pues yo creo que los retos son tremendos, son dificilísimos, pero creo que la persona perfecta en este momento es el presidente Biden, ya que tiene él toda una vida en la política, en el Senado, en el Congreso y ahora como presidente, y se ve el tono, se ve los nombramientos de su gabinete y sus agendas. Las órdenes ejecutivas que firmó muestran claramente las direcciones muy opuestas a lo que ha sido, y no nomás de reparar los daños anteriores, sino de llevar a este país a otra dirección totalmente positiva, totalmente hablando de lo que nos une y no lo que nos difiere. Al respecto justamente de estas órdenes ejecutivas y del gabinete que ya tiene el presidente Donald Trump, no nos dejarás mentir, señora alcaldesa Alejandra, la participación y la importancia que tienen en el gabinete los cargos de los latinos, empezando pues por Javier Becerra, que es originario con raíces justamente de Guadalajara, Jalisco, así como mucha comunidad de los mexicanos que están allá también pujando para ser representados en la política. Pues Ajúa, aquí está de Guadalajara, y pues para mí es muy importante porque él nos ha representado aquí en California. Él sabe cómo trabajamos tan duro, sabe él primeramente de todas las cosas de los trabajos de nuestra comunidad, y como ya de ser parte del gabinete del presidente Trump, el presidente Biden, no Trump, el presidente Biden, vemos que él tiene pasión, él tiene esa sabiduría, y va a empezar día primero a traer esas soluciones sobre el COVID-19 y los planes para tener más vacunas para nuestra comunidad, y tienen las ganas de mejorar. No nomás decir eso es lo que es importante. No, conoce, tiene esa experiencia, y eso es lo que los presidentes necesitan. Necesitan a la gente que tiene esa pasión y compasión
alguien que es bilingüe, alguien que es listos para esta nueva etapa para nuestro país. Excelente, bueno, y también dentro de las nominaciones se encuentran pues personajes muy diversos, ¿no? Como las personas de origen asiático, las personas obviamente de la comunidad latina. También se encuentra doctor Maciel, una persona también que va a ser subsecretario de Salud, que sería la primera persona transgénero en el cargo. La gran diversidad a comparación del gabinete del expresidente Trump, que tenía pues en gran medida a la comunidad blanca de Estados Unidos. Desde ahí también se ven las diferencias y la unidad a la que se refiere en su mensaje el mandatario. Y vemos rápidamente antes de irnos al corte, si nos permiten. Pues yo nomás iba a decir que eso refleja la diversidad de nuestro país. Él tuvo esa razón y directamente que quiso a gente que representara a nuestra diversidad de los Estados Unidos. Y cuando escogió a la vicepresidenta Kamala Harris, eso para mí me dijo que no nomás quería a alguien a su lado que iba a hacer todo lo que decía, pero iba a ser alguien con quien iba a trabajar junto. Y eso nos ha enseñado de parte de su gabinete. Muy bien, pues muchas gracias por estas ideas. Si nos permiten un minutito, vamos a un corte y volvemos con estos interesantes temas. Estamos en la mesa de análisis sobre la toma de posesión de Joe Biden como presidente número 46 en la historia de Estados Unidos. Míreme a los ojos y verá la firmeza de mi decisión. Es usted poco hombre para eso. ¿Eso cree? Le advierto que lo mataré en la forma más ventajosa. Cobardemente, como sea. Por sorpresa, a traición, por la espalda, como un perro. Cinema 14 presenta Retorno a la Juventud. Miércoles, 23 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Sigue nuestras recomendaciones de fin de semana. Disfruta de los destinos más lejanos sin salir de tu hogar. Stralsund y Wismar comparten el título de Patrimonio de la Humanidad y aún conservan muchos de los edificios de la época. Escápate. Conoce una cultura mágica, la capital del café. Comprendamos que todo lo que lo compone no es ya ni un café, es un modo de vida. El vuelo de México. Disfruta de una cultura llena de misterios y desafíos. ¿Quieres que te enseñe un truco de magia? A ver. ¡Ah, qué bien! ¿Y por qué sucede esto? La lista de Eric. Canal 14. Tus causas, tu canal. Tenía que arrancarte de los brazos de mi madre, para después escupirte, reírme de los dos. Ya te dije antes que... Sí, pero pensé que todo me sería muy fácil, porque yo soy más joven. Pero surgió lo inesperado. Cinema 14 presenta Matiné, Triángulo. Jueves, 10 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en la señal de Canal 14 en esta mesa de análisis sobre la toma de posesión del presidente Joe Biden, y estábamos hablando justo acerca del gabinete del presidente Biden. Senador Vasconcelos, si nos permite su punto de vista acerca de la integración, de la pluralidad que tiene este gabinete, por favor. A mí me parece muy adecuado que el nuevo gabinete refleje los cambios demográficos y culturales que ha habido en los Estados Unidos. Si uno compara los Estados Unidos de los años 60, cuando yo me eduqué, de hecho, en Boston, Nueva Inglaterra,
a los Estados Unidos actuales, uno puede notar diferencias enormes. Hoy me llamó mucho la atención que durante la toma de posesión, me parece que fue, una de las cantantes que participó, que de pronto dijo una frase completa en español. Esto hubiera sido inconcebible hace 40 o 50 años, ¿no? De manera que creo que es un gabinete que refleja en muchos sentidos la pluralidad norteamericana. Y en el caso del nuevo secretario de Estado, creo que él y todo su equipo van a llevar al Departamento de Estado una enorme experiencia. De modo que para quienes tenemos que ver específicamente con la política exterior, es un motivo de gran confianza el tener en el Departamento de Estado a gente tan experimentada. Y otra cosa, en los últimos años había muchas posiciones en el Departamento de Estado que no fueron llenadas en la administración saliente. En cambio, ahora yo supongo que todo el personal del Departamento de Estado va a estar completo y, como digo, conformado por gente muy profesional. Esto facilita mucho las relaciones internacionales. Muy bien. Y ahora, pues, justamente... Sí, diga. Sí. No, quisiera resaltar que no nomás es la diversidad, lo extraordinario del gabinete del presidente Biden, que fue una promesa que él hizo desde campaña, que su gabinete reflejaría al perfil del país, sino la capacidad de sus nombramientos. O sea, todos ellos son una gente con una extraordinaria experiencia en la materia que ellos van a cubrir. O sea que los logros de su gabinete desde ahorita es que en efecto reflejan a lo que es el país en género, en etnia, en clase, sino también su capacidad que van a mostrar en sus respectivos puestos. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pasando al tema justamente del mensaje de Joe Biden, en el que se refirió a los 4 puntos cardinales que está atacándolos, como dijo, a su país al mismo tiempo. Vamos a escuchar un poco del mensaje que dijo acerca de la problemática global y a los 4 ejes a los que se va a enfrentar en su gobierno. We face an attack on our democracy and on truth, a raging virus, growing inequity, the sting of systemic racism, a climate in crisis, America's role in the world. Any one of these would be enough to challenge us in profound ways. But the fact is, we face them all at once. A cry for racial justice, some 400 years in the making, moves us. The dream of justice for all will be deferred no longer. A cry for survival comes from the planet itself. A cry that can't be any more desperate or any more clear. And now, gracias a nuestros invitados que nos acompañan esta noche y continuando con este análisis justamente de esta parte del discurso, alcaldesa, el tema del racismo en Estados Unidos, usted que vive allá, que justamente pues estuvo muy de cerca viviendo todo este tema de las protestas que hubo, justamente como lo marca él, uno de los ejes que va a combatir en su administración. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, para que el presidente vaya a decir que vamos a luchar fuerte contra el racismo. Y es algo definitivamente diferente 100% de la administración del Trump, porque él ni decía esa palabra, pero sus acciones eran de 100% racista. Cuando decía cosas sobre la gente inmigrante de México, cuando decía cosas del coronavirus que era de China, que les echaba la culpa, y cuando había cosas que decía de varias personas. Yo no quiero un líder que sigue separando, que sigue criticando a la gente, pero mejor que nos
une, que nos diga, nosotros tenemos valor, nosotros tenemos esas oportunidades aquí de los Estados Unidos, y de decir que el racismo arriba del coronavirus, arriba del climate change, arriba de todo lo demás, las cosas económicas, eso nos está diciendo a nosotros de ser sus constituentes, su gente de su país, que vamos a tener que ir poquito a poquito, pero como llegar a un punto en donde vamos a tener que hablar de todas las temas. Vamos a sentirnos un poquito raro, pero él también se va a enterrar en esas conversaciones y con su gabinete va a tener esas conversaciones con nosotros, la gente de su pueblo, y de no tener temor, no tener, para tenernos listos, yo diría, y porque el racismo es algo real, pero uno tiene que hablar sobre la tema de racismo y otros tipos de discriminaciones para poder decir, ok, ¿cómo vamos a cambiar ese tipo de relación o opinión o carácter de uno mismo para poder seguir mejorando a la calidad de vida a la gente que está afectado sobre el racismo? Muchas gracias, alcaldesa. Doctor David Maciel, en el tema justamente del racismo, Los Ángeles, California, pues es una ciudad en donde hay una gran cantidad de latinos, una gran cantidad de mexicanos, y muchos de ellos están también en situación irregular. Este tema del racismo de Joe Biden despierta también cierta esperanza de que pueda haber cambios al respecto de cómo se había registrado en la administración anterior. Pero dramáticamente para el bien. Fíjense, como mencionaba en Los Ángeles, en el estado de California, nosotros los latinos ya no somos minoría, ya somos 42% de la población estatal, ya somos mayoría en este estado. Y también eso pasa en muchos otros lugares, toda la franja fronteriza entre Texas y México, la población mayoritaria es de origen mexicano, en Chicago. O sea, los latinos ya estamos en todo Estados Unidos, y no nomás son los números, sino las posiciones que hemos ganado en el sector empresarial, en el sector social, en el sector cultural, en la academia, etcétera. Y todo eso había sido menospreciado de forma tajante por la administración anterior. Para darle un ejemplo de la diferencia, en el escritorio del presidente Biden está un busto del gran líder agrícola César Chávez a su lado. Entonces, él reconoce la contribución y la importancia de las minorías, también la minoría afroamericana, la minoría asiática y la minoría de indígenas nativos. Su secretaria del Interior es la primera mujer que ocupa un puesto de la comunidad indígena norteamericana. Y entonces, como estamos viendo, es no nomás una diversidad, sino un reconocimiento de las contribuciones de todas estas comunidades al desarrollo y al progreso de lo que es Estados Unidos hoy día. Muchas gracias. Senador Vasconcelos, hablando de los otros ejes que ha marcado el presidente Biden como parte primordial de su administración, el tema de la recuperación económica que marca pues el paquete de 1.9 billones de dólares para incentivar las finanzas en ese país después de la pandemia, que también es otro de los ejes principales de su gobierno. ¿Qué opina acerca de la recuperación económica, que pues también va muy ligada de la mano de la de México? Sí, ahí yo creo que entre las prioridades del presidente Biden están dos íntimamente ligadas, y celebro muchísimo que toda la atención del nuevo gobierno está enfocado a ellas, que es el tratamiento de la pandemia y el de la crisis económica que usted menciona, que es en gran medida consecuencia de la pandemia. Estamos ante una situación
inusitada tanto en México como en Estados Unidos y en el mundo entero, hay que decirlo, hay que ver Europa, el caso de Europa, por ejemplo. Entonces, toda la atención que se pueda poner, las medidas que sea factible tomar para paliar esta enorme crisis económica, que además pues no es previsible que se resuelva en algunos cuantos meses, va a tomar un cierto tiempo por su profundidad resolverse, enhorabuena. Ahora, hay un aspecto de las prioridades del presidente Biden que a mí me gustaría subrayar porque encuentro que no podría yo estar en lo personal más de acuerdo con esa prioridad, y es la atención al cambio climático. El hecho de que los Estados Unidos se reincorporen al Acuerdo de París, que además yo sé que va a ir también de la mano de una reincorporación de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de énfasis en los grandes problemas de la humanidad, porque yo soy un convencido de que el mayor de todos los problemas que enfrentamos como especie es el calentamiento global. Si bien hoy día nos parece que la pandemia, el caso de un virus que ha salido, pero estas cosas han ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, de las pandemias. En cambio, el problema del calentamiento global es algo completamente nuevo y cuyas repercusiones no tienen límite. Ustedes saben que hay estudios de las Naciones Unidas que prevén que de no tomarse medidas severas e inmediatas para hacer frente al calentamiento global, el planeta mismo podría ser inhabitable para la especie humana en unas cuantas décadas. Entonces me parece que el presidente Biden tiene esto muy claramente en la mente y es ciertamente una de sus prioridades. Esto es algo que va a ser muy celebrado, me imagino yo, por las generaciones jóvenes, tanto en Estados Unidos como en cualquier parte del mundo, que son aquellos que se van a ver más afectados por el cambio climático. Y a raíz justamente del tema que usted menciona, una de las órdenes, de las 17 órdenes ejecutivas, fue justamente en el tema del cambio climático, si bien lo menciona, el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París con John Kerry a la cabeza de esa misión, y también el tema del regreso de Estados Unidos pues a estos acuerdos, de la revisión de los 100 acuerdos que dijeron el día de hoy que iban a revisarse dentro de la era Trump. También marca un cambio justamente en la dirección de impulsar este tema del combate a las emisiones de carbono, senador. Sí, exactamente. Y qué bueno que la nueva administración norteamericana tenga fe en lo multilateral, en los acuerdos, en los arreglos multilaterales, que son tan importantes porque estamos enfrentando problemas que abarcan al mundo entero, como los que ya hemos mencionado. Entonces, solamente pueden ser enfocadas cuestiones como las grandes pandemias o el cambio climático desde una perspectiva global, multilateral. Yo soy un gran creyente en los organismos multilaterales. Muy bien, muchas gracias, doctor Maciel. Al respecto, los retos, el cambio climático, que también pues es un tema fuertísimo y que también podría ayudar a posicionar a Estados Unidos en el liderazgo de este tema tan crucial, de este rubro del presidente Biden, doctor. Pues totalmente, porque Estados Unidos había perdido todo liderazgo en este aspecto y ahora se ve la gran diferencia con el presidente Biden. Pero yo quisiera también mencionar unas cuestiones de la pandemia. Fíjense, aquí en Los Ángeles, por ejemplo, el periódico de Los Angeles Times reportó que está falleciendo una persona cada 8 minutos aquí del COVID-19. El gobierno federal anterior se había lavado las manos de enfrentarse a la pandemia. Incluso el secretario de Estado del presidente Trump había dicho públicamente que ellos no podían solucionar la pandemia. Fíjese la diferencia del presidente Biden. Él dijo que tenía que abordarse entre una
contribución o una colaboración del gobierno federal, los gobiernos estatales y los líderes locales, y mire los recursos que ha prometido para enfrentarse a todo aspecto de la pandemia. O sea, vemos como un jefe de Estado que ve la peor crisis de salud que se ha enfrentado Estados Unidos, lo toma como absoluta prioridad y pone todos los recursos del gobierno y del Estado norteamericano. Importantísimo el tema también. Bueno, pues si nos permiten, regresamos a un corte para analizar justamente el tema del liderazgo mundial. Regresamos. Algo que tienen todos los hombres, sin importar sus circunstancias. No latino, Artemio. Su palabra, Luis. Su palabra de hombre. Ya no hay hombres de palabra. Sin importar las promesas en esta revista, las deslealtades nunca pasan de moda. Si quieres, después de la junta hablamos. Sí, Luis, estamos hablando. Tony, son tus clientes. ¿Qué quiere decir con va? Pues no sé, yo no fui a esa junta ayer, fue Luis. Yo ni siquiera sé si firmaron o no, o qué. ¿Firmaron? XY. Miércoles, 22 horas. Repetición, sábado, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Aprende sobre los temas de salud más importantes en la actualidad. Se dice que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. La Organización Mundial de la Salud en 2010 reportó 42.000 millones de obesos en el mundo. Cáncer es una palabra que se utiliza para definir aquellas enfermedades en las cuales hay un crecimiento descontrolado de células anormales en el cuerpo. ¿Qué podemos hacer para vencerlos? Pues hacerse responsables de lo que comen, hacerse responsables de su actividad física. Gran parte de los casos de cáncer se pueden detectar en las primeras etapas a través de exámenes que son gratuitos en la mayoría de las instituciones públicas. Bisturí. Martes, 13 horas. Viernes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros en Canal 14 en este programa sobre el cambio de gobierno en Estados Unidos. Antes de iniciar este último bloque, escuchemos el mensaje del presidente Joe Biden en el que hace una referencia al papel de su país en la esfera mundial y llama a reconstruir los lazos con las demás naciones. And we can make America once again the leading force for good in the world. The world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again, not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. And we'll lead not merely by the example of our power, but by the power of our example. We'll be a strong and trusted partner for peace, progress and security. Muchas gracias. Y bueno, pues el tema de Estados Unidos en el liderazgo mundial, dice el presidente Joe Biden, retomar los lazos con las naciones y obviamente pues el vecino más cercano que tiene hacia el sur este país, pues somos nosotros, México. Y sobre este tema quisiera iniciar, si me permite, senador, el tema de la construcción en esta nueva etapa de los lazos entre México y Estados Unidos. Sí, miren ustedes, a pesar de que yo soy en términos generales una persona bastante escéptica, no soy muy dado al optimismo, sin embargo, en esta circunstancia particular, el futuro inmediato de las relaciones entre México y Estados Unidos, sí soy
optimista y les voy a mencionar 3 o 4 factores. En primer lugar, yo tuve ocasión de presenciar el encuentro que tuvieron en 2012 el hoy presidente Biden y el presidente López Obrador, en ese momento candidato a la presidencia de México. Y me consta que hubo una muy buena química entre los dos, al final sobre todo de la reunión, que empezó con ciertas reservas, no se conocían ellos, pero hubo un diálogo muy productivo, muy fácil, que duró mucho más de lo planeado, y sí creo yo que hay una muy buena química entre los dos personajes. Por otro lado, desde luego está el marco general que ya tenemos para nuestros intercambios comerciales y financieros, que es el nuevo tratado entre México, los Estados Unidos y Canadá, lo que llamamos en México el TEMEC, lo cual ya establece normas bajo las cuales se entablarán nuestras relaciones económicas en los años por venir. Por otro lado, el regreso pleno de los Estados Unidos a los organismos multilaterales, de lo que ya hablábamos en el segmento anterior, son todas buenas señales. También aludía yo al profesionalismo que va a operar en el Departamento de Estado, en el nuevo gobierno. Todos estos son factores que yo creo que nos hacen prever que podremos abordar las muchas tensiones y problemas que siempre históricamente se han presentado en una relación tan amplia y tan compleja como es la relación entre México y Estados Unidos. Pero podremos abordarlos con seriedad, con profesionalismo, con buena voluntad y con una conciencia muy plena de la importancia que tenemos los dos países el uno para el otro. No nos podemos divorciar, estamos determinados por la geografía y entonces tenemos que encontrar los puntos comunes para defender nuestros intereses de cada uno de los dos países y siempre con gran apego y restricto a la soberanía, me parece a mí, de cada uno de los dos países. Muchas gracias. Alcaldesa, por favor. Gracias. Nomás quisiera decir que estoy 100% de acuerdo con el senador. Cuando México sobresale y les está yendo bien, por decir, a nosotros de los Estados Unidos, tenemos a familiares, vamos de vacaciones. Y COVID-19 nos ha enseñado que hay injusticias por el mundo entero, pero nosotros de ser estadounidenses sabemos que somos vecinos y casi somos familiares, somos primos y no hermanos. Y para el presidente Biden, él ha dicho que una de sus prioridades es la inmigración. Y aquí de ser una comunidad de 10 minutos de la frontera de México con los Estados Unidos, eso es algo muy importante porque es el sistema migratorio ya lleva mucho tiempo para mejorar. Y la estrategia del presidente Biden se basa en la premisa de que nuestro país es más seguro y más fuerte y más próspero con un sistema migratorio justo y más bien que da la bienvenida a los inmigrantes, que mantenga intactas las familias y les permite a las personas de todos los países y tanto a los inmigrantes que son recién llegados como a los que han vivido aquí por generaciones, como los Dreamers y la gente que han contribuido con mayoría plenitud a nuestro país. Y eso, ese dándose cuenta con el presidente y todo su gabinete con la vicepresidenta, eso es algo que para nosotros en National City nos da mucho orgullo
y vamos a seguir trabajando con todo nuestro Baja Cali liderazgo, el gobernador de los varios estados de México, y pues aquí estamos porque no nos vamos. Es que también lo que se tiene uno que ver es que el presidente Biden quiere cooperación y no confrontación entre los dos países. Ante todo, reconoce la valiosísima contribución de los trabajadores emigrantes mexicanos a la economía estadounidense y también sus contribuciones a la vida social y cultural y también como de la población latina. Fíjense nomás cuántos políticos de alta categoría en su administración o en la administración del Senado son de primera generación, como el actual senador que reemplazó a Kamala Harris, Alex Padilla. Sus padres fueron emigrantes mexicanos. Javier Becerra también es de primera generación. Raúl Grijalvo en Arizona es de primera generación. Chuy García en Chicago se emigró a los 16 años de México a Estados Unidos. El presidente Biden reconoce estas valiosísimas personas, su experiencia, su talento, y en vez de excluirlos y tratar de minimizar la latinoamericanización de Estados Unidos, que para mí es el fenómeno social más importante que está pasando en Estados Unidos, lo ve como una cuestión positiva, una cuestión que, como siempre se ha dicho, que Estados Unidos es un país de emigrantes, que lo lleve a cabo en sus políticas públicas, que ya lo vimos hoy día con sus decisiones ejecutivas. Doctor Maciel, el secretario de Relaciones Exteriores de México está saludando las determinaciones, estas órdenes ejecutivas del presidente Biden para eliminar la declaratoria de emergencia que brinda fondos para la construcción del muro fronterizo y también el plan migratorio para beneficiar a todos los indocumentados de los que usted habla. Doctor, ¿nos escucha? Sí. Exactamente. Fíjense que ya habló de que va a presentar un proyecto comprensivo de migración. Ya habló que va a ser a los soñadores, a los dreamers permanentes que van a estar dentro de esa agenda de migración. Que también habló de los recursos que va a aportar para la COVID-19 con todas estas emergencias, igual como cuestiones de salud, igual como cuestiones de empleo y de economía. Muy bien. Senador, ¿usted quería tomar la palabra? Adelante, por favor. Quería yo decir solamente en relación con este tema que tanto la suspensión en la construcción del muro como los nombramientos que ha hecho el presidente Biden hablan ya de un claro cambio de enfoque y de tono, que el tono también es muy importante, de tono y de enfoque, así como la nueva legislación en materia de migración que ha ofrecido y que yo espero que aborde finalmente de una manera esencial los asuntos migratorios, porque hace muchos años que se espera una reforma migratoria en Estados Unidos. Todas estas son señales de que habrá un nuevo enfoque en cuanto a este tema tan importante para ambos países. Y también para Centroamérica, por cierto, y para otros países del mundo. Muchas gracias. Bueno, si nos permiten una ronda de conclusiones ya para terminar esta interesante mesa. Por favor, empezamos. Alcaldesa. Pues muchísimas gracias de estar aquí, de representar a mi comunidad de National City, del condado de San Diego y de los Estados Unidos, de ser la primera mujer latina, de ser alcaldesa de mi ciudad. Como dijo la vicepresidenta, soy la primera, pero no la última. Y eso vamos a seguir luchando para mejorar la calidad de vida, no nomás para mí, para las siguientes generaciones, para mis hijas, para los nietos, bisnietos que vayan a llegar, porque los Estados Unidos, como dijo el presidente Biden, liderazgo es por ejemplo.
por las acciones y el tono, como dijo el senador, de que cómo nos vean todos los otros países, y los Estados Unidos es un país de tradición, de democracia, y así es como vamos a mejorar. Y pues muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches, y pues vamos a seguir festejando el nuevo presidente, number 46. Muchas gracias, senador. Si nos permite un par de minutos para sus conclusiones. Sí, solamente quisiera expresar ahora sí, a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano, los mejores deseos para el nuevo gobierno norteamericano y el deseo de que encontremos, como ya decía, los puntos comunes para poder actuar en defensa de nuestros intereses legítimos recíprocos. Muchísimas gracias por la invitación. Seguiré estando a su disposición cuando haya interés común. Gracias. Muchas gracias, senador Vasconcelos. Doctor David Maciel, por favor, si nos permite un par de minutos con sus conclusiones sobre todo este gran tema. ¿Cómo no? Pues como mencionamos los tres, yo sí veo un enorme optimismo en este nuevo gobierno. Hay muchas razones de ser optimista. Yo creo que va a ser un gobierno, un presidente, su gabinete, que va a forjar un rumbo totalmente distinto, positivo, tanto para el pueblo estadounidense, sino también para la comunidad internacional. Mencionó el senador sobre Centroamérica. Parte del proyecto de migración del presidente Biden es apoyo económico para el desarrollo de Centroamérica, hacer sus alianzas con países europeos que se habían roto. Entonces yo creo que hay muchísimas razones por estar optimistas. A mí me gustaría pensar que el gobierno mexicano y sus diferentes sectores aprovecharan este nuevo gobierno y buscaran más redes y más áreas de cooperación, no solo con la presidencia, sino con los gobiernos locales, como gobernantes como la alcaldesa que tenemos aquí, con la academia, particularmente latina, las comunidades y las asociaciones políticas civiles que tenemos en este país, que son muy pro México y que tenemos, yo creo que una oportunidad que no la teníamos anteriormente de forjar unos lazos increíblemente positivos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Agradecemos a la alcaldesa Alejandra Sotelo Solís por participar en esta mesa de análisis con nosotros. También agradecemos al doctor David Maciel, profesor emérito de la Universidad UCLA en Los Ángeles, California, que los dos pues cruzaron virtualmente la frontera para acompañarnos y les agradecemos mucho. Y también, no menos importante, al senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, por su participación. Les agradecemos muchísimo su participación aquí en Canal 14. Muchas gracias, y de esta manera llegamos al fin de esta mesa de análisis. Por favor, siga en la transmisión de Canal 14. Muchas gracias y muy buenas noches. Cobertura especial 2021. Estados Unidos. La era Biden.